Tema de esta semana, comunicación. La comunicación es importantísima dentro de la organización porque se podría comparar con el sistema circulatorio de un cuerpo. Si el sistema circulatorio no funciona bien, si está lento, si hay lugares a los que no llega, bueno, tenemos problemas. En la organización pasa lo mismo. Si la organización es caótica, si se escapa de los carriles institucionalizados, genera complicaciones más que soluciones. Y digo esto porque algunos planteaban que la comunicación tiene que ser libre, fluida y restricta. Y la verdad es que no, pero no por un dato antidemocrático, sino por un dato de eficiencia. Es lo mismo que la sangre del cuerpo circulara por donde ella quisiera. Bueno, la gente se muere cuando le pasa eso. Lo que necesita la sangre es ir por las venas, llegar hasta las arterias, irrigar, tampoco en exceso. Y en la organización pasa lo mismo. La información es importante que circule, pero tiene direcciones, tiene carriles, tiene momentos también, tiene formas, y todo eso cuando se cumple hace que el sistema de comunicación esté bien fluido y haya una ida y vuelta, y eso es muy bueno. Se da una orden, del otro lado se recibe la orden, se confirma que se la comprendió, y todo el mundo puede trabajar, si quieren, mancomunadamente. ¿Por qué? Porque hay buena comunicación. En términos teóricos esto es perfecto, pero como saben, la sociología siempre estudia qué pasa en la práctica y qué hay en la vida cotidiana que no se ve. Para empezar, ya estarán pensando que a la par de la comunicación institucional, la de los mails, los memos, las resoluciones, el chat oficial del trabajo, las notificaciones oficiales, a la par de eso está la comunicación informal. La comunicación informal que hace que antes que salga el fallo de la corte, los periodistas ya saben cómo va a fallar, porque hablaron con algunos vocales que les transmitieron el voto. Esa es comunicación informal. En la empresa también pasa. En la empresa ya se sabe quién va a obtener el ascenso, a quién van a echar, se sabe antes de que esto ocurra. Y cuando vos querés pedirte vacaciones, no la pedís de una a la solicitud vía recursos humanos. Primero lo hablas con tu jefe y lo hablas con tus compañeros. Cuando la comunicación tiene disfunciones, los procesos empiezan a no llegar a los objetivos. Porque si yo quiero transmitir una orden para hacer algo y llega modificada esa orden, bueno, el objetivo se cumple de una manera distinta. Cuando éramos chicos esto lo conocíamos bien porque jugábamos al teléfono descompuesto. Poníamos 10 compañeritos, uno decía algo y la información se degradaba al llegar hasta el final. Y el del final nos reíamos porque terminaba entendiendo cualquier cosa. Es decir, no hay que considerar que la gente va a entender todo lo que yo le digo, ni que la información va a llegar sin ninguna modificación. Pero no por mala voluntad de mi grupo de trabajo, sino porque hay problemas de memoria en el pasaje de la información de alguien que la escuchó a alguien que la repite. Hay problemas de prejuicios, en el sentido de que si alguien escuchó algo y tiene un prejuicio sobre un determinado tema, le incorpora muchas veces ese prejuicio, ¿no? Esa idea que está en su cabeza y transmite la información. Los rumores también están de por medio. Es decir, hay un montón de variables que influyen en la comunicación. Nosotros le llamamos a eso ruido, porque consideramos a la comunicación como un circuito de radio, se podría decir, ¿no? Un circuito donde hay un emisor que codifica el mensaje, lo convierte en un lenguaje, por ejemplo. Lo que yo estoy haciendo ahora es, tengo mis ideas, las codifico en un lenguaje, las mando por vía de este canal que es Internet y ustedes las decodifican porque entienden el lenguaje y hacen algo. Puede ser entender el tema, puede ser aplicar lo que hoy aprendimos para resolver problemas. Es decir, hacen algo con esto. Si me contestan y esto fuera una relación cara a cara con gestos de sí, entiendo, yo ya rápidamente cierro mi circuito. En estos casos, ¿dónde se va a cerrar el circuito? Bueno, si ustedes rinden el examen y les va bien, termino de entender que comprendieron el tema. O si no me escriben nada, supongo que lo han entendido. Si me escriben un mail o algo, digo, acá no me entendieron. Entonces vuelvo a emitir otro mensaje para tratar de clarificar el punto. Esto que es básico en la docencia, no tienen que pensar que no ocurre todos los días en la interacción cotidiana. Creemos que el otro nos entiende de acuerdo a lo que nosotros creemos que nos tiene que entender. Sin embargo, la regla de la comunicación es que la gente entiende lo que puede entender y lo que quiere entender. Hay una película conocidísima que es El secreto de sus ojos, donde Darín
para descubrir al culpable del asesinato que está buscando, le pide a su juez que le dé una orden de allanamiento para ir a buscar unas pruebas. El juez le dice, no se la doy. Le está transmitiendo la información. Codificó, le dijo, no. Darín recibió la información y ¿qué hizo? El doctor Fortuna necesita verlos, por favor. Cuando yo le hablo, usted escucha mi voz, ¿cierto, Expósito? Sí, doctor. Entonces tengo que suponer que si yo le digo algo y usted hace exactamente lo contrario, no es que no me oyó, sino que usted se caga en la orden que yo le di. ¿Verdad, Expósito? No, no es así, doctor. Y si me llama mi colega de Chivilcoy, muy enojado para contarme que 2 empleados de mi juzgado asaltaron la casa de una pobre vieja, eso significa que lo que yo digo no vale una reverenda mierda. Y la Policía Federal le da sus datos laborales. Y el juez me llama a mí para ver si yo le puedo aclarar algo. Y la verdad, Expósito, que no puedo. Porque tal parece que yo no soy un juez, sino que soy un reverendo boludo. Porque yo digo que hagan A y acá hacen Z, ¿eh? Como esta máquina de mierda que me metieron. Vemos ahí que por más que alguien con autoridad, con poder, transmite una información, y en este caso una orden, la gente no siempre las cumple. ¿Y por qué? ¿Porque no entienden el castellano? ¿Porque no entienden los conceptos jurídicos? En algunos casos sí. Si vos no entendés lo que es un 2 primeras, por ejemplo, o lo que es una pila, bueno, te va a dificultar hacer lo que te pidieron. Mañana venite antes de 2 primeras. ¿2 primeras qué? El análisis de orina, ¿qué es 2 primeras? O, che, ¿no tenés la pila por ahí? La pila que le ve ready. ¿Qué pila? La pila de expedientes. Bueno, esos son problemas de no entender lo que me transmiten como información porque no conozco las palabras pseudo técnicas o de la profesión en la que estoy trabajando. Pero en el caso de El secreto de sus ojos de Darín, acá no se cumple con la orden porque va en contra de determinados intereses que tiene la persona. Entonces, cuando el receptor de la información tiene sus intereses particulares, es posible que no cumpla esa orden y por lo tanto no se cierre el circuito. Lo que vemos hasta ahora son las barreras que tiene la comunicación y que es importante conocerlas. ¿Por qué? Porque hay barreras grandes y sutiles. Las que les conté son las grandes. También hay otras que son más sutiles. Podemos encontrar que la relación entre las personas puede interferir y generar ruido o, si querés, una comunicación ineficiente. Por ejemplo, gente que tiene cargo alto y no tolera la discusión o que la contradigan, va generando un grupo de trabajo donde cuando él o ella hablan, la gente, a pesar de que saben que está equivocado, no le contesta nada. Estamos en el Titanic, yo sé que nos vamos a comer el iceberg, pero cada vez que le digo al capitán algo, el tipo se pone loco, se pone a los gritos, así que yo no digo nada. Y a veces termina sucumbiendo toda la organización por ese temor reverencial que se le tiene a un jefe o una jefa que enseguida se enoja cuando alguien le hace un señalamiento. Y también existe la otra posibilidad, parecida a esta, que las personas acepten la crítica, diga, bueno, reunámonos para charlar. Y entonces le preguntan opiniones a los demás, a los empleados. Pero el solo efecto de contradecir la opinión del empleado, al solo efecto de tratar de defender su posición refutando la del empleado. Ojo, eso no está mal, porque es una forma de ir puliendo mis propias ideas, rebatiendo las contradicciones y los argumentos que me oponen los demás. Pero nosotros, en este caso, estamos pensando en el que ya se dio cuenta que es errada la decisión que tomó y sin embargo sigue tratando de defenderla. Bueno, estas fueron barreras, ruidos, límites, disfunciones de la comunicación. ¿Qué tipo de distribución tiene la comunicación en una organización? La tradicional es la vertical, en el sentido de que los cargos con jerarquía mandan órdenes, transmiten información también, transmiten castigos, premios y la ideología de la empresa o de la organización también. O sea, se transmite vía vertical de manera descendente todo esto. Órdenes, premios, castigos,
formas más elaboradas de trabajar, cuando la gente ya entendió cómo es el trabajo, que al principio se le transmitió como una orden. En este juzgado se sellan las cédulas. En esta oficina no se reciben escritos sin su respectiva copia. Entonces el empleado no tiene que pensar, tiene que recibir la cédula, ponerle el sello, recibir los escritos y si no tienen la copia, no recibirlos, punto. Pero también se transmiten, además de estas órdenes de trabajo, la explicación de por qué hacemos lo que hacemos. Entonces ya cuando el empleado está más canchero con su forma de laburar, se le puede explicar por qué hay que hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque ahora ya va teniendo una mirada más amplia. Cuando uno recién ingresa en una organización, es medio ritualista, se focaliza en lo que tiene que hacer y no tiene una capacidad de apertura para poder entender por qué hace lo que hace. El estrés juega bastante en esto, porque el estrés nos hace tener una mirada reducida de las cosas por razones biológicas que no vienen al caso, pero cuando vos estás trabajando en un lugar que no conoces, te focalizás en tu quintita. Cuando ya la manejás y se maneja sola, tenés la posibilidad de entender, esto lo hago porque se relaciona con esto otro. Y esto otro con esto otro. Entiendo más el mapa general. Y entonces ahí puedo entender explicaciones más elaboradas. Es absurdo que un jefe le tire todas las ideas y todo el conocimiento al empleado el primer día, que lo suelen hacer. Y le dicen, cuando llega un expediente vos tenés que hacer esto, pero si llega de acá tenés que hacer esto otro, y si no pasa esto tenés que... Le ponen la cabeza así. Para el jefe es todo muy obvio porque lo viene haciendo hace 15 años. El que recién entra se puede aprender 3 cosas el primer día. Y el jefe le tira una lista de 25. Y si no pasa esto, haces esto otro. Con buena onda, todo simpático, porque para él es muy natural. Entienda, señor jefe, que esa persona solamente, si le quedan, le van a quedar 3 cosas. Por lo tanto, hay que pensar a largo plazo. Hoy te enseño 3 cosas, tengo ganas de enseñarte 5 más, pero te las enseño mañana, y pasado, y pasado, y pasado. Esto, por favor, entiéndanlo, porque todos caen en el mismo error. Catarata de información y la persona no es capaz de procesarla. Información descendente. Pero también hay ascendente. Cuando el empleado hace una consulta, cuando el empleado hace un reclamo o cuando hace una petición. Cualquiera de estos casos son formas ascendentes. Y también yo les decía que cuando uno solicita una licencia por vacaciones, antes ya lo habló con los compañeros de trabajo para organizarse, a ver quién se toma enero, quién se toma febrero. Esa comunicación es comunicación horizontal y se da en todos los andariveles de la organización, entre los empleados, entre los funcionarios y entre los magistrados, entre pares magistrados. Entonces, comunicación horizontal, vertical ascendente, vertical descendente. La comunicación también es algo que vincula a la organización con el medio externo. Si es un servicio de justicia, va a ser con los justiciables que vienen a solicitar que se procure la administración de justicia de sus causas. Si es la administración pública, va a tener que ver con los ciudadanos que solicitan peticiones. Cualquiera de todas estas organizaciones recibe pedidos, ¿no?, por medio de escritos y expedientes y trabaja con eso. Y hay un circuito dentro de la organización. Hay un circuito donde se va procesando ese expediente, se va mirando si tiene todos los requisitos, se piden más requisitos en caso de que falten y finalmente se tiene una decisión que se le comunica al medio externo. Pero puede ocurrir que por determinadas circunstancias yo tenga como organización una cantidad de demanda exorbitante, ¿no? Puede ser el caso del corralito cuando no se podían sacar los dólares, que todo el mundo entablaba acciones judiciales. Puede ser que se abra la importación y todo el mundo quiere importar. Bueno, cualquiera de estos fenómenos hace que la repartición donde yo trabajo se vea colapsada por la cantidad de peticiones que me formulan. No puedo cerrar. ¿Por qué? Pues es un servicio público. No puedo bajar la cortina. Tengo que hacer algo sin colapsar. Y el principio básico de toda organización y de todo organismo humano es sobrevivir y no colapsar frente a este tipo de cosas. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que se han advertido que hasta inconscientemente los grupos de trabajo articulan para enfrentarse a la sobrecarga informativa? Bueno, una de ellas es la filtración. Empiezo a filtrar las causas en función de la importancia. Si es muy importante, si hay mucha urgencia, bueno, este expediente lo voy a resolver primero.
Pero este entró antes. Sí, pero esto no es urgente. Esto puede esperar en comparación a este que es urgente. Entonces, discrimino por categorías. Otra forma también de enfrentar a esta sobrecarga es la utilización de canales paralelos. Yo tengo una petición, yo soy el director de la organización o el juez y tengo que decidir. Bueno, se supone que soy el que arma el proyecto de resolución. Sí, es lo que se supone, pero si estoy colapsado, le pido a mis dos ayudantes, a mis secretarios, por ejemplo, que elaboren uno un proyecto, otro proyecto. Y después los cotejo y saco una tercera conclusión. O cosa ya de mucho más delegación, que es directamente a este le pido que me haga la sentencia del caso A, a este la del caso B, al prosecretario la del caso C, y como yo ya he tenido un proceso de comunicación con ellos, donde les transmití información, donde aprendimos cómo resolver los casos, bueno, tengo confianza. Y por lo tanto leo los proyectos de sentencia que ellos hacen, o los proyectos de resolución, si es un ministerio, y los firmo. Entonces, en una tarde yo me firmé 3 resoluciones que me hubieran llevado 15 días. Con la división de tareas o con la utilización de canales paralelos, lo que hago es enfrentarme a la sobrecarga de peticiones que me hace el medio externo. A ver, Benja, si te gusta esto. Por la presente yo, el juez en lo criminal de instrucción, doctor Raimundo Fortuna Lacalle, declaro mi total insanía e incapacidad de acción. No. No es así, está mal eso. A ver. No, es así. Por lo dispuesto en los artículos 141, 142 y 143 del Código Civil, resuelvo, con mayúsculas, declarar que Raimundo Fortuna Lacalle es un enfermo mental, demente en sentido jurídico, bajo la forma de trastorno crónico delirante y, por lo tanto, incapaz absoluto para ejercer por sí actos de la vida civil. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora? ¿Mucha firma para hoy? Ah, ¿qué tal, doctor? Sí, la causa Nicolosi tenemos. No demasiado, doctor. Algunas citaciones a testigos, no más que eso. Muy bien. Sí, perdón, hay un último expediente, doctor. Bueno, gracias. Pero también existen cosas que son no tan funcionales. Por ejemplo, hay algo que se llama tortuguismo y que lo suelen utilizar los empleados cuando ven que hay mucha demanda y empiezan a trabajar de una manera más lenta. Algo parecido a los perezosos de la película Zootopia. Los perezosos son perezosos, pero acá el empleo público lo hace de manera intencionada para que se vaya armando más cola y los nuevos ciudadanos que vengan ven la cola y dicen, no, mira la cola que hay, vengo mañana. O desistan directamente de hacer el trámite. Es una forma de trabajar lento como para que la cosa se vaya, si querés, purgando. Que quede solamente aquel individuo que realmente tenga un gran problema y que se fume las 3 horas de cola. Esto ya no es tan funcional para el servicio que se presta. Es más funcional para que no colapse la organización, para no tener demasiado trabajo, pero a costa de la dilación o a costa del abandono de una petición de un ciudadano. Más disfuncional que esto ya es la omisión directamente de las peticiones. Me presentan los escritos, me presentan los expedientes y los tiro dentro de un armario y no los hago directamente porque estoy colapsado. Entonces lo voy tirando ahí y ya omito directamente contestar. Viene alguien a los 15 días y me dice, yo presenté un formulario, un escrito, ¿qué pasó? No lo vimos, acá está. Bueno, 15 días más. Omisión de procesamiento. Eso ya empieza a ser grave. Cerca de esa gravedad, aunque les diría que tal vez no tan grave, pero que puede llegar a traer problemas, está el error. Cuando estamos colapsados podemos caer en errores. ¿Errores por qué? Porque tengo tanto para hacer y, bueno, algunas cosas se me escapan. Y entonces le digo al que presentó el formulario o el expediente, falta acompañar tal certificado. Y entonces él me contesta, pero si ya lo acabo de acompañar justo en copia, en fojas tanto se encuentra, perdón. Bueno, eso hace que pasen 15 días o 7 días entre que yo noto el error, el otro se entera, me contesta, dilata en el tiempo. A veces tienen solución, otras veces la solución es mucho más compleja y otras no. Si tengo un pedido de una medida cautelar urgente, no me di cuenta en el proceso de filtración que era urgente
y encima me equivoco ahora, tengo un error, lo que me puede pasar es que la persona que tenía la urgencia ya no la tenga más porque no viva. Entonces, el error a veces puede llegar a ser de consecuencias bastante dañosas. Estos son los modos de adaptación a la sobrecarga informativa. Y lo último que quería señalar sobre la comunicación es que además de la importancia que tiene para transmitir la información, suele ser la causante de muchos problemas en la interacción. Les diría que la mayoría de los problemas dentro de la organización son problemas de comunicación. Por cómo me dijo tal cosa, o porque a mí no me dijeron tal otra y me dejaron aislado. Y esto ataca al ego de las personas. Entonces la comunicación no es simplemente la transmisión de información. Tiene que ver también cómo se transmite. Y es tan importante la comunicación porque nosotros somos seres profundamente comunicativos. Todo el tiempo estamos comunicando. Comunicamos aún cuando no hablamos. Cuando subimos al ascensor con alguien, estamos incómodos porque estamos rompiendo algo que es natural, que es qué tal como le vaya a pensar hablar. Por eso es que nos ponemos nerviosos y agarramos la llave y hablamos del clima, porque queremos hacer lo que nuestro cuerpo casi nos está diciendo, que es interactuar con el otro. Interactuar. Quedarme absolutamente parcamente callado, hay que hacer como un ejercicio, hay que contrarrestar la empatía. La comunicación es tan importante, tal vez porque es visible a los ojos. Uno cree que, bueno, yo les dije las cosas, yo hablo así. Bueno, pero ten en cuenta que en la interacción con el otro y en la formación de equipos de trabajo, a veces hay que controlar la forma en cómo uno habla, en cómo uno se dirige al otro. Hay que pensar en el otro, a ver qué va a entender el otro y qué no va a entender. Porque otra de las reglas de la comunicación es que no importa lo que yo diga, lo que importa en realidad es lo que el otro entiende. Entonces yo tengo que hacer las cosas de manera tal de ayudar al otro a que entienda lo que yo quiero que entienda. La comunicación es tan macabra que de esta clase ustedes van a entender cada uno cosas distintas. Voy a tener 25 personas que vieron una clase distinta. Por eso la tarea es tratar de hacer una transmisión de información que sea bastante accesible y comprensible. ¿Para qué? Para que todos más o menos entiendan algo parecido. Pero a pesar de eso, algunos van a recordar más cosas, otros van a ignorar algunas partes, otros van a entender de manera distinta lo que acabo de decir, porque la comunicación no es tan sencilla como uno se cree. No es envío el mensaje y el otro lo entiende. Envío el mensaje y tal vez el otro lo entiende. Se cierra el circuito cuando el otro me demuestra eficientemente que me ha entendido. Bueno, hasta acá lo que hemos visto esta semana sobre comunicación. Nos vemos la próxima semana. Chao.